El virus del fin. En los laboratorios subterráneos de Vogt estaban siempre en movimiento. Día y noche, científicos dedicados trabajaban en armas biológicas, experimentos con compuesto V y otras tecnologías oscuras. Pero esta vez, un grupo selecto de científicos estaba trabajando en algo aún más peligroso. No era solo una fórmula para crear más superhumanos, sino algo que podría usarse como arma de control. Estaban desarrollando un virus biológico capaz de mutar y controlar al huésped, algo que Vogt podría usar para erradicar a sus enemigos o manipular el mundo a su antojo. El plan era simple. Crear un arma capaz de convertir en zombies a aquellos infectados y, a la vez, mantenerlos bajo su control. Sin embargo, como sucede con los experimentos más ambiciosos y peligrosos, algo salió terriblemente mal. Una mañana, durante lo que debería haber sido una prueba controlada, el virus escapó de su confinamiento. Uno de los científicos, un joven recién ascendido al proyecto, cometió un error al manipular la cámara de contención. La cápsula en la que se almacenaba el virus se rompió, liberando una nube letal de esporas en el laboratorio. Los sistemas de seguridad se activaron de inmediato, sellando la instalación, pero no antes de que un pequeño frasco del virus cayera en las manos equivocadas. El joven científico, desesperado por ocultar su error, lo metió en su bolsillo, sin saber que sería el inicio de una catástrofe. El virus, diseñado para adherirse a los superpoderes, necesitaba un huésped único para desatar todo su potencial. El científico, sabiendo que la cosa se había salido de control, corrió frenéticamente por los pasillos del edificio en busca de ayuda. Durante su carrera, tropezó con Atrain, quien se encontraba en el cuartel de Vogt, preparándose para una nueva campaña publicitaria. ¿Qué demonios te pasa?, gruñó Atrain, viendo al científico tembloroso con los ojos llenos de terror. Tienes que ayudarme. Esto se va a salir de control, exclamó el científico, sudando frío. Al intentar explicarse, el frasco con el virus se rompió en sus manos y, antes de que pudieran reaccionar, una nube de partículas rodeó a Train. ¡Mierda!, gritó el velocista, retrocediendo. Pero fue demasiado tarde. Su cuerpo ya estaba expuesto al virus, y en cuestión de segundos, comenzó a notar algo extraño. Al principio fue una ligera molestia en su pecho, como si le faltara el aire, pero rápidamente, sus músculos comenzaron a tensarse y su visión está por oscurecerse. El científico retrocedió horrorizado, observando cómo el velocista comenzaba a convulsionar. Sin embargo, la transformación no fue inmediata. Atrain intentó luchar contra los efectos, corriendo a velocidades supersónicas en un intento de quemar el virus de su sistema. Pero eso solo aceleró el proceso. Su piel comenzó a palidecer y sus ojos se volvieron de un gris apagado. Su fuerza, aunque aumentada por sus habilidades, se volvió incontrolable y feroz. El virus había tomado el control. Ahora, no solo era Atrain, sino un depredador zombie. A diferencia de los zombies tradicionales, él aún mantenía parte de su conciencia, pero su cuerpo estaba controlado por un hambre insaciable de carne y destrucción. La combinación de su velocidad y su nueva sed de sangre lo convertía en una de las criaturas más letales que el mundo jamás había visto. No tardó mucho para que Atrain comenzara su cacería. Los pasillos de Vogt se convirtieron en un campo de masacre. Corrió a través de los cuarteles, destrozando a cualquiera que se cruzara en su camino. Guardias, científicos, e incluso otros héroes menores fueron despedazados en cuestión de segundos. Cada persona que Atrain mordía o desgarraba era infectada instantáneamente, convirtiéndose en una nueva pieza del ejército de zombies. Homelander, quien había estado en lo alto de la torre de Vogt, supervisando la ciudad como solía hacerlo, sintió el caos que se desataba abajo. Frunció el ceño, molesto por la interrupción, y descendió rápidamente hacia el lugar del conflicto. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gruñó, aterrizando en medio del desastre. Para su sorpresa, el primero en atacarlo fue Atrain. El velocista se lanzó contra Homelander con una velocidad cegadora, golpeándolo con una fuerza inhumana. Aunque Homelander pudo resistir el impacto, quedó desconcertado. Atrain no estaba actuando como él mismo. «Detente. ¿Qué te pasa?», le gritó, bloqueando otro ataque. Pero ya era demasiado tarde.
Durante la lucha, Atrain logró morder el brazo de Homelander, inyectando el virus directamente en su torrente sanguíneo. El líder de los 7 retrocedió, sintiendo algo extraño invadiendo su cuerpo. Intentó quemar el virus con su calor ocular, pero este se adaptaba a las células de compuesto V a un ritmo alarmante. Homelander, por primera vez en su vida, sintió miedo. El virus estaba atacando cada fibra de su ser, debilitándolo por momentos, mientras sus ojos comenzaban a teñirse de un rojo carmesí. El héroe más poderoso del mundo estaba cayendo bajo el control del virus, y con él, la esperanza de detener la infección. Con Atrain y Homelander transformados en criaturas zombies, el virus comenzó a extenderse como un incendio forestal. Los héroes y ciudadanos que alguna vez vieron a estos titanes como protectores comenzaron a caer uno por uno. La velocidad y el poder combinado de ambos hacía imposible cualquier tipo de contención. Dentro de unos días, toda la ciudad estaba sumida en el caos, con hordas de zombies superpoderosos corriendo por las calles. La resistencia intentó frenar el avance, pero era como lanzar agua contra el fuego. Los héroes infectados conservaban parte de sus habilidades, lo que los convertía en depredadores mucho más peligrosos que cualquier zombie común. Cada mordida, cada arañazo, solo hacía que el virus se propagara más rápido. Starlight y Hughie, que habían presenciado el comienzo de la infección, sabían que el mundo estaba en peligro. La única esperanza radicaba en encontrar la manera de detener el virus antes de que Homelander y Atrain arrasaran con todo. La resistencia en ruinas. Los restos de la ciudad eran un escenario desolador. Lo que una vez fueron edificios imponentes ahora se reducían a escombros, mientras columnas de humo negro se elevaban al cielo, tapando el sol. Las calles, antes bulliciosas, estaban infestadas de zombies con superpoderes. Los pocos sobrevivientes que quedaban estaban escondidos en refugios improvisados, esperando lo inevitable. Dentro de uno de estos refugios, un grupo de héroes y civiles intentaba organizar una estrategia. La situación era desesperada, y muchos de los héroes más poderosos ya habían sido infectados. Solo quedaban unos pocos que no habían sido alcanzados por el virus. Entre ellos, Starlight, Hughie, Frenchie, Motormilk y Kimiko, quienes habían logrado escapar del caos inicial gracias a su astucia y un poco de suerte. No podemos seguir así, necesitamos encontrar una cura, dijo Hughie, con la voz quebrada, mientras miraba a los demás. Sabía que no había muchas opciones, pero no podían quedarse de brazos cruzados. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pequeño, respondió Motormilk, mientras limpiaba su arma. Sabía que un enfrentamiento directo era prácticamente un suicidio, pero tampoco podían dejar que el virus siguiera extendiéndose. Starlight, aún con la mirada llena de determinación, se acercó a un mapa que habían extendido sobre la mesa. Mostraba la ciudad en su estado actual, con zonas rojas marcadas por las infecciones más intensas. En el centro del caos estaba la Torre Boug, el lugar donde todo había comenzado. El epicentro de la devastación. El laboratorio donde desarrollaron el virus está en la torre. Si podemos llegar ahí, tal vez encontremos algo que lo detenga, dijo Starlight, señalando el edificio en ruinas. ¿Y cómo diablos planeas entrar allí?, preguntó Frenchie, que estaba ocupado fabricando explosivos improvisados. Esa torre está infestada de super zombies. Homelander está ahí, y Atrain corre por todas partes. No tenemos ninguna posibilidad. Tiene razón, intervino Motormilk. Ni siquiera sabemos si queda algo en ese laboratorio. Y si Homelander o Atrain nos encuentran, estamos muertos. Kimiko, que hasta ahora había permanecido en silencio, hizo un gesto con sus manos, sugiriendo que tal vez había otra forma de atacar. Aunque no podía hablar, su plan era claro: usar su sigilo y velocidad para entrar en la torre sin ser detectados. Starlight asintió, entendiendo la idea de Kimiko. No tenemos otra opción. Si logramos colarnos dentro y llegar al laboratorio, podríamos descubrir si los científicos dejaron algo útil. Si hay alguna cura, la encontraremos allí. La tensión en la habitación era palpable, pero todos sabían que Starlight tenía razón. Quedarse y esperar solo los condenaría a todos. Sin embargo, el peligro era inmenso. Homelander y Atrain no solo estaban infectados, sino que eran ahora las criaturas más letales del planeta.
Está decidido entonces, dijo Mothermilk, poniéndose de pie con firmeza. Nos dividiremos en dos equipos. Frenchie y yo intentaremos distraer a los infectados en las afueras de la torre. Starling, Uge y Kimiko, ustedes irán al laboratorio. Si encontramos algo útil, nos reuniremos en el punto de extracción. El plan estaba en marcha, aunque sabían que las probabilidades no estaban de su lado. La noche era su aliada. Bajo el manto oscuro, el equipo se aproximó a la Torre Boug, que ahora parecía un espectro de su antigua gloria. Las ventanas destrozadas y los gritos de los infectados que resonaban desde su interior hacían que cada paso fuera una prueba de nervios. Atrain era una sombra que cruzaba la ciudad a velocidades imposibles, mientras Homelander, con su fuerza descomunal, mantenía la cima de la torre bajo su dominio, un rey caído en su reino de muerte. Starling lideraba al equipo en silencio, utilizando su luz mínima para guiarse entre los escombros. Kimiko iba a su lado, atenta a cualquier movimiento, mientras Uge cerraba la retaguardia, temblando ligeramente con el arma que llevaba, consciente de que si eran descubiertos, sería el fin. Se adentraron por una entrada lateral de la torre, un pasillo estrecho que solía ser usado por el personal de mantenimiento. Los infectados deambulan por los pisos superiores, y el equipo sabía que cada movimiento debía ser calculado. Kimiko, con su agilidad sobrenatural, avanzaba por delante, despejando el camino. El laboratorio debería estar en el subnivel, susurró Starling mientras miraba un viejo mapa de los planos del edificio. Llegaron a las escaleras que descendían hacia los niveles más bajos de la torre, pero justo cuando estaban por bajar, un ruido los hizo detenerse en seco. A lo lejos, el inconfundible silbido del aire cortado por la velocidad de Atrain resonó por los pasillos. El velocista infectado estaba cerca, y con su velocidad, podrían estar muertos antes de siquiera reaccionar. Rápido, murmuró Starling, señalando una pequeña sala de almacenamiento donde podrían esconderse. Todos se metieron dentro en el último segundo, conteniendo la respiración mientras el eco de Atrain se acercaba más y más. El velocista infectado cruzó el pasillo como un rayo, su figura apenas visible en la penumbra, pero afortunadamente, pasó de largo. Eso estuvo cerca, murmuró Uge, respirando con dificultad, todavía tembloroso. Tenemos que movernos rápido, dijo Starling, abriendo la puerta y asegurándose de que el camino estuviera despejado. Llegaron al laboratorio finalmente. Aunque el lugar estaba destruido, había rastros de los experimentos que los científicos de Boug habían estado realizando. Los tubos de ensayo rotos, las computadoras destrozadas y las cápsulas vacías contaban la historia del desastre. Frenchie y Mothermilk, desde su posición fuera de la torre, mantenían a los infectados ocupados, provocando explosiones y desvíos. Su misión era clara: ganar tiempo para que el equipo pudiera encontrar algo útil. Pero sabían que tarde o temprano Homelander notaría su presencia. Busca entre los documentos, en las computadoras, en cualquier lugar, ordenó Starling mientras comenzaban a revisar frenéticamente los restos del laboratorio. Kimiko, con su agudo sentido, fue la primera en encontrar algo. En una computadora semidestruida, un archivo aún permanecía intacto. Un informe sobre el virus, sus características y una posible cura. Uge, emocionado, conectó un pequeño dispositivo portátil para descargar la información. «Lo tenemos», exclamó con un hilo de voz, pero antes de que pudieran celebrarlo, el suelo tembló violentamente. Homelander había llegado. El temblor bajo sus pies era el presagio de algo peor. Homelander, infectado por el virus pero aún más poderoso que nunca, estaba descendiendo desde los pisos superiores. El eco de sus pisadas resonaba como truenos en los pasillos de la Torre Boug, y su sola presencia hacía que el aire pareciera volverse más denso, cargado de una energía aterradora. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Starling con urgencia. Uge, todavía tembloroso, terminó de descargar los archivos del virus mientras Frenchie y Mothermilk continuaban sus ataques afuera, tratando de mantener distraídos a los zombies infectados que patrullaban la base de la torre. Pero la llegada de Homelander cambió todo. Sabían que era cuestión de minutos, tal vez segundos, antes de que los encontrara. «Kimiko, adelante», dijo Starling, señalando la puerta.
Kimiko asintió con la cabeza y abrió el camino, moviéndose con la misma precisión letal que siempre la caracterizaba. Starlight la siguió de cerca, mientras Ugie intentaba no quedarse atrás, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Pero entonces, justo cuando estaban por alcanzar la salida del laboratorio, una ráfaga de viento los golpeó. Una figura borrosa pasó junto a ellos a una velocidad inhumana. Atrain. Estaba ahí, deteniéndose justo enfrente, su rostro desencajado y sus ojos grises como la muerte. Ya no era el velocista arrogante que conocían, sino una bestia con hambre insaciable y un poder imparable. ¡Ugie, cuidado!, gritó Starlight, lanzando un destello cegador de luz hacia Atrain para desorientarlo. El velocista infectado tropezó brevemente, llevándose las manos a los ojos mientras rugía de furia, su piel grisácea y sus venas oscuras pulsando con la rabia del virus. Atrain recuperó el equilibrio en un instante, pero esa distracción les dio los segundos que necesitaban para avanzar. Kimiko se lanzó contra él con una velocidad similar, atrapándolo en una pelea cuerpo a cuerpo que solo unos pocos en el mundo podían resistir. Kimiko era una luchadora formidable, pero Atrain estaba en un frenesí que lo hacía aún más peligroso. Cada uno de sus movimientos era un destello de violencia, y aunque Kimiko lograba esquivarlo, sabía que no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo. Los segundos se volvían eternos mientras Atrain intentaba alcanzarla, pero ella lograba mantenerlo a raya con su agilidad y fuerza sobrehumana. «Corran, los alcanzaré», señaló Kimiko, con determinación en sus ojos, bloqueando el camino de Atrain mientras Ugie y Starlight escapaban por el pasillo. Starlight miró a Kimiko con preocupación, pero sabía que no había tiempo para dudar. Agarró a Ugie por el brazo y lo arrastró hacia la salida. No habían avanzado mucho cuando el sonido de pasos pesados llenó el aire. Homelander estaba cerca. Y esta vez, no era simplemente el héroe que conocían, sino una versión distorsionada y despiadada, dominada por el virus zombie. Su silueta se dibujaba en el extremo del pasillo, su traje rasgado y sus ojos brillando con un rojo intenso, como brasas encendidas en la oscuridad. ¿Creen que pueden escapar?, gruñó Homelander, su voz reverberando en las paredes. Aunque su tono era más grave, había una ligera reminiscencia de la arrogancia que siempre lo había definido, como si una parte de su ser aún disfrutara del terror que estaba a punto de desatar. «No podemos enfrentarlo», susurró Ugie, con pánico en los ojos. «No tenemos otra opción», respondió Starlight con firmeza, preparándose para enfrentarlo. Aunque sabía que sus poderes no eran suficientes para detener a Homelander, tampoco se rendiría sin pelear. El líder infectado se acercó a una velocidad aterradora. Con un solo gesto de su mano, arrojó una ola de fuerza que los lanzó contra la pared, dejándolos aturdidos. Starlight se levantó primero, jadeando, pero manteniéndose firme. Sus ojos destellaron con la luz que podía generar, dispuesta a pelear. «Annie, no puedes ganar», le dijo Ugie, levantándose con dificultad. Pero Starlight no respondió. Sabía que Ugie tenía razón, pero el peso de la situación la impulsaba a seguir luchando. Homelander, con una sonrisa oscura en el rostro, avanzaba lentamente, disfrutando del sufrimiento de sus víctimas. Cuando estaba a punto de atacar de nuevo, algo inesperado sucedió. El techo sobre ellos explotó en una lluvia de escombros. Frenchy y Motormilk habían colocado cargas explosivas estratégicamente alrededor del edificio, y ahora, en un último intento por frenar a Homelander, detonaron una de ellas. «Ahora», gritó Motormilk desde el otro lado del pasillo. El techo colapsó parcialmente, creando una barrera entre ellos y Homelander. Era una solución temporal, pero les daba una ventaja crucial para escapar. «Vamos», gritó Starlight, ayudando a Ugie a levantarse. Ambos corrieron hacia la salida, mientras Homelander rugía de furia detrás de los escombros, sus ojos brillando con ira contenida. Frenchy y Motormilk se unieron a ellos, jadeando por el esfuerzo. Kimiko, aunque agotada, apareció también, habiendo logrado escapar de Atrain tras una batalla brutal. ¿Lo tienen?, preguntó Motormilk, refiriéndose a la información sobre el virus. «Sí, tenemos la cura. Pero necesitamos tiempo para fabricarla», dijo Starlight, mostrando el dispositivo en el que Ugie había descargado los datos.
Entonces salgamos de aquí antes de que ese psicópata derribe todo el edificio, respondió Frenchie. Con el edificio de Boug colapsando a su alrededor y los zombies infectados cada vez más cerca, el equipo logró salir por una salida de servicio en la parte trasera. El caos que se vivía en las calles no había disminuido, pero ahora había una chispa de esperanza. La cura estaba en sus manos, pero el tiempo corría en su contra. Con Homelander, Atrain y el resto de los infectados desatando el caos por la ciudad, necesitaban encontrar un lugar seguro donde pudieran fabricar la cura y distribuirla antes de que el mundo entero cayera bajo el control del virus. Tenemos que encontrar un laboratorio. Un lugar donde podamos producir suficiente antídoto para todos los infectados, dijo Hughie, mientras corrían a través de los escombros de la ciudad. Conozco uno, dijo Frenchie. Hay un viejo laboratorio militar fuera de la ciudad. Si llegamos allí, podríamos tener una oportunidad. El grupo, exhausto pero determinado, se encaminó hacia su última esperanza. Sabían que el destino del mundo dependía de su éxito, pero con Homelander y Atrain tras ellos, el desafío aún no había terminado. Fin de la historia.